Es un experto ni más ni menos, el director de los ratings de las calificaciones Fitch. Colombia tiene una proyección negativa y por eso pues nos preocupa. Un inversionista siempre acude precisamente a estos expertos que evalúan cómo va progresando la economía en diferentes lugares del planeta. Don Eric Arispe es el director de Fitch, nos atiende a esta hora en la ciudad de Nueva York. Don Eric, buenos días. Buenos días, Julio, y un saludo para los oyentes de la radio. Lo escuchan no solamente en Colombia, sino en otros países donde pues tenemos siempre gente interesada en invertir, en apostarle a Colombia. Ahora que tenemos vientos de paz, pues hay perspectivas muy interesantes. Por eso nos ha sorprendido que ustedes estén proyectando que nuestra calificación caería un poco. ¿Por qué piensan que va a caer nuestra calificación? Es una muy buena pregunta en este contexto, y yo creo que pues refleja la evolución que hemos visto de la economía colombiana y algunos indicadores específicos como resultado del shock de precios de petróleo que los países están experimentando ya en los últimos 2 años, ¿no? A raíz de este choque externo, hemos visto que ocurren 3 factores importantes. El primero es el ampliamiento del déficit de cuenta corriente, que esto conlleva a que Colombia puede mantener una vulnerabilidad externa alta, especialmente debido a que va a depender más de flujos extranjeros de capital. El otro factor es que, dado este déficit de cuenta corriente alto o este desbalance externo, pues es probable que la deuda externa del país siga subiendo en los próximos años, dado a que la inversión extranjera directa no será suficiente para cubrir esta brecha. Finalmente, como resultado también del choque de ingresos petroleros, pues ha habido un ampliamiento del déficit fiscal, lo que lleva a una elevación del endeudamiento del gobierno. Pero ¿usted diría que es un fenómeno colombiano o un fenómeno general a partir de lo que está pasando con el precio del petróleo? Es un fenómeno general, y es por eso que si usted mira otras acciones de calificación que Fitch Ratings ha tomado con otros soberanos de países exportadores de petróleo, también ha sido en línea con un debilitamiento de los fundamentos crediticios. Si hablamos de Arabia Saudita, un país que no tiene deuda, tiene ahorros externos significativos, también se ha visto impactado con una perspectiva negativa. Nosotros pues tenemos también que mencionar que en países de grado de inversión, el punto de comienzo, donde Colombia empieza este choque petrolero, pues era tal vez de una forma no tan fuerte en relación a otros países exportadores de petróleo, ¿no? En términos que la deuda estaba un poco por debajo de países con grado de inversión, no tenía un monto significativo de ahorros fiscales y se tenía un déficit fiscal para comenzar, ¿no? En esa medida y bajo este análisis que ustedes están haciendo, donde están identificando qué es lo que está pasando con el país, ¿qué se debe hacer? Ustedes han mencionado algo sobre la necesidad de la reforma tributaria, y en Colombia también se ha abierto el debate sobre qué pasaría si no se presenta. ¿Qué debe hacer entonces el país para que esto no pase, para no llegar a esta calificación negativa? Primero, destacar la respuesta política que ha demostrado Colombia, ¿no? Si bien comparamos a Colombia con otros países que han sufrido un choque similar en términos de los ingresos petroleros, Colombia es el único que ha perdido completamente los ingresos fiscales derivados del petróleo. Son aproximadamente 3.4% puntos porcentuales del PIB. En esa medida, pues, había un ampliamiento del déficit, pero había una respuesta tanto en términos de control de gasto y generación de ingresos no petroleros. Hacia futuro, pues, lo que nosotros estamos señalando es que es necesario cerrar la brecha fiscal para que la deuda del gobierno no siga subiendo. En ese sentido, la reforma tributaria que el gobierno ha indicado va a presentar es un factor importante, porque no solo existe rigidez del lado del gasto, sino que la base tributaria de Colombia, si uno lo compara con otros países de grado de inversión, es más baja, y aún más baja ahora con la pérdida completa de los ingresos petroleros. Entonces, ya que no se puede ajustar mucho más a través del lado del gasto, pues la respuesta tendría que venir del lado de los ingresos. En nuestro escenario base, como mencionamos, es que este año el gobierno presente una propuesta en esa línea. Frente a los manejos que ha tenido el gobierno sobre esta situación externa de los bajos precios del petróleo, ¿ustedes los podrían calificar como cuál ha sido el desempeño, bueno, malo o regular? Se lo pregunto porque toda la explicación que usted nos está dando, que la baja de perspectiva es por cuenta de los bajos precios del petróleo, pero asimismo porque hemos tenido malos manejos fiscales en nuestro país, ¿o se debe exclusivamente al precio del crudo?
Es una muy buena pregunta que nos ayuda a resaltar pues también lo positivo que vemos en el perfil crediticio de Colombia y el desempeño que ha tenido esta coyuntura muy complicada, no solo para Colombia, sino mercados emergentes. En ese sentido, nosotros resaltamos primero el manejo del marco macroeconómico financiero, ¿no? Si vemos la respuesta de política cambiaria en dejar del que el precio absorba el choque externo que Colombia ha experimentado, pues vemos que esto nos ha llevado a una inestabilidad macroeconómico-financiera en el país. Entonces, un activo importante porque resalta la credibilidad y consistencia del marco de políticas económicas en Colombia. Del lado fiscal también ha habido una respuesta, pero dada la magnitud del choque que hemos visto, ¿no? Y dada la rigidez que existe del lado del gasto, pues es necesario buscar alternativas para poder estabilizar las cuentas públicas. Y como mencionaba antes, dado que también el nivel de ingreso de Colombia a nivel gobierno es más bajo que en otros países, pues la respuesta debería ir del lado del ingreso. Frente a la pregunta que le hacía mi compañera sobre la reforma tributaria, ¿qué llegaría a pasar con la calificación crediticia de nuestro país si no se presenta este año una reforma tributaria para que empiece a aplicar en el 2017? Primero, indicar que el gobierno ha dado señales de que el próximo año va a haber un ajuste en términos del presupuesto, alrededor del 0.6% del PIB, para empezar a dirigirse a una senda de consolidación fiscal. Lo que hará la reforma tributaria es fortalecer ese compromiso y dar mayor previsibilidad a la senda de consolidación fiscal de Colombia y estabilización de la deuda del gobierno. Si no se llegara a presentar la reforma, que no es nuestro caso base, pues nosotros tenemos que analizar qué respuesta el gobierno va a dar adicional, aparte del ajuste del presupuesto para el próximo año, para garantizar o dar mayor previsibilidad que la ruta de consolidación fiscal en el año 2017-2018 es válida. Aparte de recordar que pues el 2018 hay algunos impuestos que expiran y que pues hay que también dar previsibilidad de qué se va a hacer para reemplazar o mantener el nivel de ingreso del gobierno. En ese sentido, director, lo que ustedes van a analizar no es solo que se presente, sino que pase la reforma tributaria en el Congreso, porque la idea es tener esos ingresos para el próximo año, porque lo que han dicho algunos analistas es que básicamente lo que ustedes analizan es que el gobierno lo va a presentar, pero pues si no pasa en el Congreso de Colombia, pues no pasaría nada, ¿o cuál es, digamos, como la visión que ustedes tienen? Le agradezco la pregunta porque me permite aclarar un punto importante. En ese sentido, tiene razón. Nosotros no solo esperamos que se presente una reforma, sino que se llegue a aprobar una reforma con un efecto positivo sobre los ingresos del gobierno. Esto tiene obviamente muchas dimensiones, porque pues la reforma que el gobierno presente es muy probable que no sea la reforma que salga aprobada del gobierno. Entonces hay que evaluar en qué sentido pues esta reforma daría mayor certidumbre a la trayectoria fiscal. Luego tendríamos que esperar y ver si los ingresos generados por esta reforma están en línea con las proyecciones y permite nuevamente reforzar que hay una consolidación fiscal en Colombia. Esto no es único para Colombia, no es que estemos diciendo que en Colombia las cosas funcionan así, pero en realidad en mercados emergentes, mercados desarrollados, cuando se presentan reformas, las reformas que salen de Congreso son diferentes y hay veces en que pues las proyecciones de ingresos de las reformas pues pueden diferir de las que inicialmente se habían dicho. Don Eric, gracias por atendernos y ojalá que pues podamos cumplir con las metas y tener un excelente portafolio de inversiones para los observadores en el exterior, precisamente que están pendientes de sus calificaciones. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la oportunidad.